Muy buenas noches para todos, mi nombre es Franklin Granados, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa Ingeniería de Telecomunicaciones. Acá les muestro mi documento de identidad para verificar y corroborar mi nombre. El curso que le muestro a continuación es el curso de instrumentación del grupo número 129. A continuación va la explicación de la práctica número 1 correspondiente al componente práctico de laboratorio del curso de instrumentación y nos dice lo siguiente: identificar los diferentes tipos de sensores y sus principales características mediante la comprensión de conceptos y análisis de instrumentos de medidas para ser seleccionados en situaciones problemas que así lo ameriten. Primero, caracterización de sensores. A. Sensor de temperatura, fuerza u otro. Para este ejercicio seleccioné el sensor flexible, en el cual voy a demostrar el comportamiento que presenta en la variación de distintas mediciones en relación de temperatura y resistencia. Acá iniciamos cuando está un valor mínimo de 0 grados centígrados, se obtiene 30 kiloohmios. Cuando tenemos 25 grados centígrados se tiene 37.9 kiloohmios, y así sucesivamente. Cuando llegamos a su valor máximo que se lo tiene, que es de 175 grados centígrados, se obtiene 155 kiloohmios. De acuerdo a eso, para un mayor entendimiento nos vamos a apoyar acá del software de Tinkercad, que nos va a ayudar a demostrar el comportamiento que presenta. Tenemos acá el sensor flexible. Cuando está a 0 grados centígrados se obtiene 30 kiloohmios. A medida que vamos aumentando aquí, va aumentando acá, aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Entonces vamos a ver ese comportamiento. Mire, acá vamos a observar el comportamiento que presenta. Listo, ¿sí? Aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Por tal manera, seleccionamos acá valores de manera aleatoria. Con eso vamos a representar en una gráfica su comportamiento. Es decir, la relación que existe entre temperatura y resistencia es que a mayor temperatura va a ser mayor la resistencia. Es decir, aquí tenemos una gráfica como una línea de forma ascendente que va creciendo porque la temperatura aumenta y así mismo va a aumentar la resistencia. Siguiente punto, vamos allá. El sensor TMP nos dice: encuentre la relación entre temperatura y voltaje. Esto es algo muy similar. Anteriormente la relación entre ¿qué? Resistencia y temperatura. Este va a ser voltaje y temperatura. Entonces acá tenemos lo mismo. Tenemos acá el sensor TMP. Vamos a tomar su medida mínima, que va a ser acá de menos 40 grados centígrados, hasta su valor máximo, que no recuerdo muy bien, creo que es de 125 grados centígrados. Y vamos a observar el comportamiento que presenta en la relación de la temperatura y el voltaje cuando varían acá los valores. Para un mayor entendimiento, vamos acá a observar en el software de Tinkercad el comportamiento. Entonces acá lo tenemos. Listo. Acá tenemos el sensor TMP. Vamos a simularlo y vamos a observar. Cuando se obtiene una medida aquí mínima, miren, de menos 40 grados centígrados, aquí lo tenemos. Tenemos un valor de 99.9 milivoltios. A medida que aumentamos la temperatura, va a aumentar el voltaje. Entonces vamos a observar. Mire, va aumentando la temperatura, va aumentando el voltaje. Va aumentando la temperatura, va aumentando el voltaje. Tenemos algo muy similar al ejercicio anterior. Entonces podemos acá, tomamos valores de manera aleatoria, hacemos una tabla, hacemos la representación gráficas y observemos el siguiente comportamiento. Vamos a observar aquí que tenemos acá la temperatura y acá tenemos el voltaje. Entonces, a mayor temperatura va a ser mayor el voltaje. Esta va a ser la relación que existe entre temperatura y voltaje. Siguiente ejercicio. Número 2. En el software de Tinkercad implemente un puente de Wheatstone alimentando con 5 voltios DC para medir la variación de, acá habíamos dicho fotorresistencia, pero este elemento no nos funciona. Entonces vamos a utilizar el anterior, que fue un sensor flexible. ¿Para qué? Para realizar el equilibrio del puente de un valor mínimo hasta un valor máximo que obtenga a la salida del puente, que la parte equilibrada, que va de 0 voltios. Realizamos los cálculos. Aquí teóricamente llegamos a esta conclusión, que esta va a ser la fórmula que nos representa ese cálculo matemático para encontrar ese punto equilibrado. Entonces, ya teniendo esta fórmula, que Rx, que es la resistencia desconocida que vamos a calcular, va a ser igual a R2 por R3 sobre R1. Entonces, teniendo esto claro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asignar valores a R1 y R3 de manera equivalente, es decir, 20 kiloohmios. Ahora vamos a asignar un valor a R2.
tomando el sensor flexible cuando su valor mínimo es de 30 kiloohmios. Es decir, acá podemos observar que, vamos a observar rápidamente, espere que cargue acá, mientras carga voy a seguir acá explicando. Entonces, cuando él tiene acá un valor mínimo de 0 grados es de 30 kiloohmios. Entonces, sustituimos todos los valores que tenemos acá en nuestra fórmula y obtenemos que Rx va a ser un valor de 30 kiloohmios. Teniendo ya los valores de las tres resistencias más la resistencia desconocida Rx, hacemos acá el montaje del puente de Winston y vamos a obtener que el punto va a ser de 0 voltios, dándonos a entender que está de manera equilibrada. Entonces aquí vamos a observar nuevamente acá en el software de Tinkercad el comportamiento. Vamos a simular cuando él presenta acá 0 grados centígrados el sensor, obtenemos acá ¿cuánto? 30 kiloohmios. Mire, este 30 kiloohmios es este mismo que yo coloqué acá como R2 a 0 grados centígrados. Listo. Aquí ya tenemos las resistencias que teníamos acá. R1, 20 kiloohmios. R3 acá lo mismo, 20 kiloohmios. Acá la desconocida Rx, 30 kiloohmios. Y acá tenemos el sensor que ya sabemos que es de 30 kiloohmios. Hacemos los cálculos y tenemos un voltaje de salida de 0 voltios. Ya teniendo claro esto, ahora vamos a observar lo siguiente. Cuando aumenta la temperatura, va a aumentar el voltaje. Entonces vamos a observar el comportamiento. Mire, va aumentando la temperatura, va aumentando el voltaje. Va aumentando la temperatura, va aumentando el voltaje. Algo muy similar a los ejercicios anteriores. Entonces tomamos acá evidencia cuando está a 0 grados es de 30 kiloohmios. Cuando hacemos el puente de Winston tenemos una salida de 0 voltios. Acá hacemos las mediciones con distintas medidas para observar su comportamiento. Tenemos acá los datos de manera aleatoria, las distintas mediciones, y observamos el siguiente comportamiento que presenta en la relación de temperatura y voltaje por medio del puente de Winston, que a mayor va a ser la temperatura, pues mayor va a ser acá el voltaje, mostrándonos acá en la gráfica como una línea de forma ascendente, es decir, creciente. Y finalmente vamos a observar aquí en el tercer punto que nos dice lo siguiente. En el software de Tinkercad compré el funcionamiento del puente de Maxwell para la medición de capacitancias. Realice los cálculos y compruébelos con la práctica. Recordemos que en el puente de Maxwell es un puente corriente alterna que tiene una función similar al puente de Winston, la cual mide inductancias o capacitancias, la cual mide para permitir identificar valores desconocidos como de las inductancias y las capacitancias en función de los valores de la impedancia que compone del circuito en el momento que la salida es de 0 voltios siendo equilibrado. Entonces para esto vamos a seleccionar lo que nos dice que es capacitancia. Acá tenemos el esquema, vamos a asignar los siguientes valores conocidos. Tenemos una capacitancia de 10 nanofaradios, vamos a tener dos resistencias equivalentes R1 y R3 de 300 ohmios y una R2 de 500 ohmios. Para hallar la de resistencia desconocida Rx se utiliza la misma del puente de Winston, y para hallar una capacitancia desconocida C2 utilizamos esta fórmula. Realizamos acá los cálculos de Rx y obtenemos que Rx es igual a 500 ohmios. Vamos a hacer lo mismo con la capacitancia 2, realizamos aquí los cálculos y obtenemos 6 nanofaradios. Ya con el valor de estos elementos lo vamos a simular aquí haciendo el cálculo y obtenemos acá de 0 voltios la parte equilibrada, que es el puente de Maxwell. Y acá cuando cambiamos la capacitancia, digamos que realizamos, vamos a tener acá una parte desequilibrada porque ya no está equilibrada. Para mostrar la evidencia del comportamiento que les estoy mostrando, vamos a evidenciar rápidamente acá en el software de Tinkercad. Aquí tenemos rápidamente las 4 resistencias y las 2 capacitancias. Esa es la capacitancia que asigné, 10 nanofaradios. Esta es una capacitancia que asigné que es de 300 ohmios. Acá que asigné la otra que también es de 300 ohmios. Acá tenemos la otra que es de 500 ohmios. Acá la desconocida que nos de 500 ohmios. Y esa es la capacitancia que encontramos que da 6 nanofaradios. Y observamos acá que la salida es de 0 voltios. Y tenemos acá con un osciloscopio para corroborar que esa salida realmente está equilibrada, la tenemos de línea recta. Pero si nosotros cambiamos acá, ejemplo, el valor de la capacitancia, colocamos de microfaradios, vamos a observar rápidamente aquí
que la salida va a variar la del voltaje y la señal ya no va a ser de línea recta. ¿Qué va a ser? Como una señal sinusoidal, no es recta. Por tal motivo nos está demostrando que está desequilibrado. Pero si nuevamente colocamos el valor que teníamos anteriormente, por ejemplo que teníamos nanofaradios, y le damos rápidamente aquí simular, podemos observar nuevamente que ya está equilibrado 0 voltios, y acá en el osciloscopio corroboramos que la señal ya es de línea recta, por tal manera está equilibrado y comprobamos acá el puente de Maxwell. Esa era toda la explicación. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.